Muy buenos días. Hoy me corresponde abrir el ciclo de enfermedades infecciosas. Hoy vamos a tratar los temas de hepatitis y vamos a empezar con el tema de hepatitis B. Lo primero que tenemos que decir es que más de 350 millones de pacientes son infectados por el virus de la hepatitis B alrededor del mundo. Se estima que en Estados Unidos podemos encontrar 1.25 millones de pacientes que son portadores del virus de la hepatitis B. Es decir, son pacientes que son seropositivos para el antígeno de superficie. Estos pacientes tienen diferentes riesgos, básicamente de desarrollar cirrosis, descompensación hepática, sea hepatocelular, pero solamente un bajo porcentaje de este grupo de pacientes la van a desarrollar. Se dice que aproximadamente entre el 15 y el 40% de todos los pacientes que son portadores para el antígeno van a terminar desarrollando alguna de estas patologías. En cuanto a la epidemiología, esta cambia drásticamente según el área geográfica de la que estemos hablando. Podríamos a grandes rasgos decir que en cuanto a la epidemiología podríamos hablar de áreas de mediana, alta o baja prevalencia según la seropositividad para el antígeno de superficie. Es decir, áreas de alta endemia vamos a encontrar una seropositividad mayor del 8%, intermedia vamos a encontrarla entre el 2 y el 7% y baja endemia por debajo del 2%. Cuando hablamos de Colombia, nosotros nos consideramos un país de endemia intermedia, es decir, tenemos una prevalencia más o menos entre el 2 al 5%, con unas zonas de mayor prevalencia como son la zona de la Amazonía o la zona de la Orinoquía, con unos departamentos que tienen una endemia mucho más alta, endemia que puede oscilar entre el 8 y el 20%. Estos departamentos son el Guaviare, el Vaupés, norte de Santander, Tolima, Guainía, pues entre otros. Antioquia se considera que tiene una prevalencia muy cercana a la prevalencia general en Colombia, que fluctúa también más o menos entre el 2 y el 5%. En cuanto a la transmisión puede ser muy variable. Nosotros podemos adquirir la hepatitis B de diferentes maneras. Dentro de ellas podemos tener transmisión por vía perinatal, transmisión por vía percutánea, exposición sexual o contacto cercano de persona a persona. Este tipo de transmisión, aunque no es la más frecuente, hay que tenerla en cuenta, sobre todo en países que son hiperendémicos, sobre todo en niños de corta edad y en aquellos que tienen lesiones, tipo heridas abiertas de gran extensión o úlceras también muy extensas. Esto es básicamente porque el virus de la hepatitis B puede sobrevivir por fuera del organismo por varios tiempos y esto favorece a que se pueda transmitir la infección de esta manera. Hablando un poquito del virus, se han descrito aproximadamente 8 genotipos. De esos 8 genotipos están enumerados de las letras del alfabeto de la A hasta la H. Estos genotipos, al igual que la prevalencia, varían mucho de acuerdo a la zona geográfica que se estudie. Estados Unidos, que ha estudiado muy bien esto, dice que ellos tienen más o menos una prevalencia del 35% para el genotipo A, del 31% para el genotipo C y del 22% para el genotipo B. Estos son como que los más prevalentes dentro de ellos. El papel de los genotipos es muy importante, no solamente nos ayuda a clasificar el virus con el cual nos estamos enfrentando, sino que también nos ayuda a definir posiblemente cuál va a ser la progresión de la enfermedad y nos va a decir cuál va a ser la respuesta que va a tener nuestro paciente frente a la terapia que le vamos a instituir, sobre todo básicamente a la terapia con interferón. Cuando nosotros comparamos los dos genotipos tal vez más prevalentes, que son el genotipo B y el genotipo C, los pacientes que tienen genotipo B, estos pacientes van a tener una seroconversión del antígeno del virus de la hepatitis B en etapas mucho más tempranas. Eso se va a ver reflejado en varias cosas. Primero, van a tener una remisión más sostenida de la seroconversión, van a tener una menor actividad necroinflamatoria. Si usted no tiene el antígeno que está replicando el virus, usted va a tener un menor tiempo para que el hígado no esté inflamado y de ahí en adelante para que no se estén presentando las complicaciones de las que ya hablamos. Por ende va a tener menores tasas de cirrosis y menores tasas de desarrollo de hepatocarcinoma. La infección, como decíamos, se puede adquirir de varias vías y no solamente eso va a ser un efecto que nos va a determinar como el desarrollo en el paciente, sino que también la etapa en la cual el paciente la adquiere va a ser fundamental. Me hago explicar. Usted puede tener un paciente que adquiere la infección después del parto, un neonato que es hijo de una madre que tiene
que es seropositiva para el antígeno de la hepatitis B. Ese neonato va a tener una posibilidad de desarrollar una hepatitis B crónica que puede fluctuar entre el 90 y el 95%. Si la infección se adquiere entre la lactancia y más o menos los 5 años, la prevalencia o la posibilidad de desarrollar hepatitis B crónica va a disminuir más o menos entre el 25 al 50%, pero si usted adquiere la infección ya en el adulto, ya la posibilidad de que eso se convierta en una hepatitis B crónica va a ser menos del 5%. Cuando hablamos de los pacientes inmunosuprimidos, dígase pacientes con VIH, pacientes con inmunodeficiencias primarias, pacientes que están recibiendo terapia inmunosupresora, prednisolona o cualquier otro, esteroides o cualquier otro medicamento, esos pacientes cuando adquieren la infección tienen tasas mucho más altas de desarrollar hepatitis B crónica. Después de que se adquiere el virus, usted o el paciente que tiene hepatitis B va a tener una posibilidad de desarrollar carcinoma hepatocelular que fluctúa entre 0.5 a 1% al año. Si ese paciente solamente es portador crónico, solamente tiene el antígeno de superficie para hepatitis B, la posibilidad de desarrollar hepatocelular disminuye más o menos al 0.2%. Pero si el paciente ya tiene cirrosis, la posibilidad de que desarrolle un carcinoma hepatocelular va a aumentar entre 0.5 al 4% al año. Eso quiere decir que los pacientes con cirrosis y hepatitis B necesitan un seguimiento mucho más estrecho que aquel paciente que solamente que es portador para el antígeno de superficie. Estos pacientes requieren tamizaje con ecografía y con alfa-fetoproteína mínimo cada 6 a 12 meses, dependiendo del estadio en que lo tengamos, y acortando el tiempo si el paciente viene de áreas que son hiperendémicas. Entonces vamos a resumir hasta aquí. Entonces la idea es que usted puede adquirir una infección por hepatitis B y esa infección puede ser aguda y la posibilidad de que usted desarrolle una falla hepática fulminante es menos del 2%. Después de la infección aguda, si es un adulto, la posibilidad de que usted adquiera una infección crónica es más o menos del 5%. Si es un niño puede subir hasta el 50%, pero si es un neonato, esa posibilidad va a ser del 90 al 95%. Cuando el paciente tiene una infección crónica por una hepatitis B crónica, la posibilidad de que usted tenga un daño hepático progresivo y con ese daño hepático tenga diferentes complicaciones va a ser del 15 al 40%. Dentro de las complicaciones vamos a tener la cirrosis con todas sus manifestaciones: hipertensión portal, hiperesplenismo, varices esofágicas, sangrado variceal, lo que usted quiera. El paciente que desarrolla cirrosis tiene la posibilidad de desarrollar descompensación hepática y esa descompensación hepática llevarlo a requerir un trasplante hepático. Al principio, los pacientes con cirrosis y que requerían trasplante hepático por hepatitis B crónica no eran candidatos al trasplante hepático, al parecer, porque después de hacer el trasplante el paciente tenía una posibilidad muy alta de desarrollar nuevamente hepatitis B y fuera de eso podía desarrollar un tipo de hepatitis que era una hepatitis fibrosante colestásica que la mayoría de las veces lo llevaba a la muerte. Ahorita, con la intervención con gamma globulina hiperinmune previo al trasplante y después del trasplante, eso asegura que los pacientes tengan las mismas tasas de éxito que aquellos pacientes que se trasplantan por cualquier otra causa. Los pacientes que hacen daño hepático, ya habíamos dicho, pueden llegar a ser un carcinoma hepatocelular. Cuando hablamos del virus de la hepatitis B y carcinoma hepatocelular, decimos que es el segundo carcinogénico hepático después del cigarrillo. Es el más importante en los países asiáticos y en el occidente se considera que el más importante es el virus de la hepatitis C. A diferencia de lo que ocurre con el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis B no necesita que usted tenga una cirrosis para desarrollar un hepatocarcinoma. Se dice que más o menos entre el 25 al 30% de los pacientes que tienen virus de la hepatitis C pueden desarrollar hepatocarcinoma en ausencia de cirrosis. Por último, la muerte, ¿cierto? Recuerden que lo que sigue es que el virus se incorpora como en el genoma de la célula hepática, va a producir una aberrancia en su desarrollo y puede producir daño hepático, desarrollo de carcinoma hepatocelular y descompensación hepática, que nos va a llevar al paciente a la muerte. Cuando estamos enfrente a un paciente que tiene hepatitis B crónica, podemos hablar de diferentes etapas o diferentes estadios. Vamos a empezar con la fase inmunotolerante. En esta fase lo que vamos a encontrar es una ausencia de actividad bioquímica, es decir, vamos a encontrar las pruebas de función hepática, básicamente las transaminasas, y a la que más nos vamos a referir es a la ALT, completamente normales. Podemos encontrar replicación activa del virus, vamos a encontrar que el paciente es seropositivo para el antígeno E. Hay presencia del DNA del virus en suero y si le hacemos una biopsia hepática a nuestro paciente, lo que vamos a encontrar es que no hay actividad necroinflamatoria.
Esta etapa es mucho más frecuente encontrarla cuando el paciente adquiere la infección por medio de transmisión vertical del virus o cuando el paciente adquiere la infección en las primeras 2 décadas de la vida. Esto nos dice por qué los pacientes no tienen una depuración rápida o espontánea del virus y van a terminar desarrollando con más facilidad una hepatitis B crónica. En la fase inmunoreactiva, también llamada fase de inmunoaclaramiento o fase activa, lo que vamos a encontrar es que el paciente tiene una exacerbación clínica, lo vamos a encontrar con una hepatitis aguda. Las transaminasas bioquímicamente van a estar elevadas y en el suero vamos a encontrar que esos niveles del virus que se habían elevado empiezan a disminuir. Si le hacemos una biopsia, vamos a encontrar que el paciente tiene actividad necroinflamatoria y hay presencia del antígeno E por replicación activa del virus. Puede que en algún momento de la evolución en esta fase el paciente pueda tener una seroconversión, ese antígeno E se puede seroconvertir y le empiecen a aparecer anticuerpos contra el antígeno E. Continuamos con la fase no replicativa. En esta fase lo que pasa es que desaparecen los síntomas del paciente. Se denomina fase de portadores inactivos. Lo que pasa en este momento es que los niveles del DNA están muy bajos. Nuevamente las aminotransferasas, seguimos haciendo énfasis, sobre todo la DLT, está normal y puede haber una seroconversión del antígeno E hacia anticuerpos contra el antígeno E. Esta fase también había sido llamada fase de portador sano, pero ese término ha ido cayendo en desuso porque, como vemos, los pacientes pueden tener exacerbación de su cuadro, pueden tener episodios de hepatitis e incluso ese riesgo de que el paciente desarrolle un carcinoma hepatocelular sigue siendo latente, entonces ese término cayó en desuso. Viene la fase de reactivación. En esta fase nuevamente hay elevación de los niveles del DNA del virus. Podemos tener una mutación del genoma del virus. Esta mutación ocurre en la porción precore. Esto va a hacer que el paciente no exprese el antígeno del antígeno E contra el virus de la hepatitis B porque hay como una falla en su replicación. Entonces el paciente va a tener una hepatitis B crónica antígeno E negativo. Estos pacientes con hepatitis B crónica antígeno E negativo tienen un mayor riesgo de progresar hacia cirrosis y tienen un mayor riesgo de desarrollar más rápido carcinoma hepatocelular y por ende van a ser mucho más resistentes a los tratamientos que tenemos en la actualidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para diagnosticar una hepatitis B crónica? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el paciente debe tener el antígeno de superficie mínimo 6 meses. De aquí en adelante empezamos a hablar de cronicidad. El virus el DNA del virus debe estar por encima de 20.000 unidades internacionales sobre microlitro o 10 a la 5 copias cuando estamos hablando de hepatitis B con antígeno E positivo. Si empezamos a hablar de hepatitis B con antígeno E negativo, somos un poco más tolerantes y hablamos de que los valores del DNA deben fluctuar entre 2.000 y 20.000 o 10 a la 4 y 10 a la 5 copias. El paciente debe tener elevación persistente de sus transaminasas y si usted le hace una biopsia hepática, que ahora vamos a hablar que no es fundamental para el diagnóstico ni para el tratamiento, el paciente lo que va a tener es una actividad necroinflamatoria que va a fluctuar entre moderada y severa. Entonces, ¿quién es el portador inactivo? Ahorita habíamos hablado de portador inactivo. Es aquel paciente que tiene el antígeno positivo por más de 6 meses, o sea que ya tiene cronicidad, pero que tiene un antígeno E negativo y tiene anticuerpos contra el antígeno E positivos. Cuando le medimos una carga viral, el paciente tiene menos de 20.000 copias y los niveles de transaminasas van a estar normales. Si le hacemos una biopsia hepática, vamos a encontrar ausencia de actividad necroinflamatoria. Y cuando decimos que el paciente resolvió su hepatitis, entonces el paciente tiene una historia previa ya de hepatitis, tiene ausencia del antígeno de superficie, tiene anticuerpos contra el antígeno de superficie y a nivel del DNA del virus no vamos a encontrar carga viral detectable y el paciente tiene niveles normales de transaminasas. Todo paciente con hepatitis B crónica tiene el riesgo de desarrollar cirrosis, hepatocarcinoma, como lo veníamos diciendo en toda la charla, pero hay factores
que aumentan el riesgo de que el paciente tenga esa progresión. En el caso de la cirrosis, la mayor duración de la infección, el hecho de que el paciente tenga una infección por el genotipo C y una viremia elevada son tal vez los factores fundamentales para que el paciente desarrolle una cirrosis. Fuera de eso también tenemos que tener presente el consumo de alcohol o del cigarrillo o la coinfección con otros virus, especialmente virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis delta y VIH. Los factores que se asocian a la progresión hacia el carcinoma hepatocelular, lo primero que tenemos que decir es que la cirrosis en cualquiera de nuestros pacientes, por cualquier causa, tal vez es el factor de riesgo principal para que se desarrolle un carcinoma hepatocelular. Pero ya lo habíamos dicho en la charla, estos pacientes pueden tener carcinoma en ausencia de cirrosis. Entonces hay otros factores de riesgo los cuales tenemos que tener presente, como son el sexo masculino, la historia familiar de que el paciente haya tenido ya un familiar con hepatocarcinoma, que el paciente tenga una infección por el genotipo C, que tenga una historia de reversión del antígeno E, o sea, que el paciente ya haya tenido anticuerpos contra el antígeno E y ahora le midamos el antígeno y otra vez esté positivo, que el paciente tenga una mutación precoz, ya también habíamos mencionado eso, y que tenga una infección por el virus de la hepatitis C. En cuanto a la clínica en estos pacientes no es patognomónica. Los pacientes tienen una gran variabilidad en cuanto a la presentación. Algunos son asintomáticos, otros son muy sintomáticos y otros debutan con una falla hepática. Entonces, frente a esa gran variabilidad, nosotros nos tenemos que pegar de algunas herramientas para poder hacer un adecuado diagnóstico, hacer un adecuado estadiaje, evolucionar a nuestros pacientes y hacer su seguimiento. ¿Qué necesitamos? Necesitamos marcadores serológicos, necesitamos marcadores bioquímicos, marcadores virológicos, las pruebas de función hepática y, en casos muy seleccionados, la anatomía patológica, la biopsia. Entonces empecemos a hablar de los marcadores serológicos. El antígeno de superficie de hepatitis B tal vez es el marcador serológico más importante. Es un marcador indirecto del que el paciente tiene infección por hepatitis B y asociado con otros marcadores nos puede ayudar a determinar si el paciente tiene una infección aguda, tiene una infección crónica, si el paciente resolvió su infección o si el paciente lo que tiene es simplemente un estado postvacunal. Es el primer antígeno que aparece en sangre periférica y lo necesitamos 6 meses para hacer el diagnóstico de infección crónica. Cuando seguimos con el antígeno E lo que nos va a indicar es replicación activa del virus. La ausencia del antígeno E no descarta que el paciente tenga una infección por el virus de la hepatitis B. Ya lo habíamos dicho, podemos tener una mutación precoz que hace que no identifiquemos el antígeno E y que tengamos una hepatitis B crónica antígeno E negativo. Los pacientes seropositivos para el antígeno E tienen un mayor riesgo de enfermedad hepática progresiva. Recuerden que estos pacientes tienen una replicación activa, tienen un daño hepático progresivo, una inflamación sostenida y eso nos va a llevar a que tengamos más riesgo de desarrollar todo lo que habíamos hablado. Se dice que un papel muy importante del antígeno E es un papel como de inmunotolerancia. Inmunotolerancia sobre todo a nivel del útero porque este antígeno atraviesa la placenta. La otra cosa importante es que el antígeno E nos sirve para evaluar la respuesta al tratamiento, sobre todo mediante la conversión de antígeno E hacia anticuerpos contra el antígeno E. Los anticuerpos virales contra el COR. Uno puede tener un paciente con anticuerpos virales contra el COR por diferentes causas. La primera es que el paciente tenga una infección crónica. Usted le mide los anticuerpos y el paciente tiene IgG contra el COR. El paciente tiene ya antecedente de su proceso infeccioso. Puede ser un marcador de inmunidad posterior a la recuperación previa. O sea, simplemente el paciente ya tuvo su infección, ya resolvió el proceso, la hepatitis y le queda como marcador de infección crónica. O mucho más importante, puede ser un falso positivo. ¿Falso positivo en quién? En pacientes que tienen factores de riesgo negativo, pacientes que vienen de áreas de baja endemia. Esos pacientes cuando se exponen a la vacuna, cuando usted los vacuna para la hepatitis B, van a responder completamente similar a un paciente que sea negativo para anticuerpos contra el COR. Y puede ser el único marcador que tengamos en la fase de ventana para la infección por el virus de la hepatitis B. Entonces miremos. La idea es que cuando uno tiene un paciente con una hepatitis B aguda, lo primero que va a tener
lo primero que tiene que tener en cuenta es que solamente el 25 al 30% de los pacientes van a hacer síntomas, van a empezar malestar general, decaimiento, fiebre, dolor abdominal, vómito. Esos pacientes van a presentar el antígeno de superficie para hepatitis B más o menos entre la semana 6 y la semana 10. Ese antígeno de superficie de hepatitis B va a ir acompañado posteriormente de antígeno para el antígeno E para el virus de la hepatitis E. Eso nos va a hablar de que en ese momento hay replicación activa. Cuando hay antígeno de superficie y antígeno E circulando, vamos a tener también un aumento en los niveles de transaminasas, básicamente la ALT. Ese periodo de incubación de la hepatitis B puede durar más o menos entre 2 a 4 semanas, el momento en el cual aparece pues ya la ictericia clínicamente y empieza a aparecer los anticuerpos contra el COR tipo IgM. Ese anticuerpo empieza a aumentar. Se dice que llega a su nadir más o menos cuando el paciente, cuando terminan los síntomas del paciente, y en la etapa aguda el antígeno de superficie y el anticor IgM van a ser los más importantes para nosotros definir que el paciente tiene una hepatitis B aguda. De aquí en adelante, el anticor IgM va a durar más o menos entre 3 a 12 meses, tiempo en el cual va a empezar a desaparecer para dar paso al anticor IgG, que se va a durar el resto de la vida. Después puede haber una seroconversión del antígeno E hacia anticuerpos contra el antígeno E. En el momento de la seroconversión hay también un pico de las transaminasas. Recuerden que en ese momento hay como una exacerbación de los síntomas, hay más ataque en el hígado, hay actividad inflamatoria severa mediada inmunológicamente. Entonces las transaminasas se disparan ante ese daño hepático agudo que tenemos en nuestro paciente. Pero entonces, si ya pasaron más de 6 meses y tenemos el antígeno de superficie positivo, estamos hablando de una hepatitis, una infección crónica. En las primeras etapas de la infección crónica vamos a tener antígeno de superficie y vamos a tener anticor IgM. Vamos a contar también con una carga viral positiva y antígeno E positivo, que nos está hablando de una etapa replicativa. La infección crónica por el virus de la hepatitis B tiene etapas donde se aumenta la actividad, etapas donde disminuye y otras etapas donde vuelve a aumentar. Entonces son como episodios de exacerbación de la infección. El paciente puede hacer una seroconversión espontánea del antígeno E hacia anticuerpos contra el antígeno E. En ese momento también vamos a tener una exacerbación de los síntomas que puede ser mucho más severa que las exacerbaciones anteriores, pero posterior a esta vamos a encontrar que la función hepática mejora dramáticamente. Entonces, resumamos como el perfil serológico, que yo quiero que esto quede muy claro. Entonces, nosotros podemos tener una infección aguda que está dada por la presencia de antígeno contra el virus de la hepatitis, el antígeno de superficie contra el virus de la hepatitis B, y vamos a tener IgM contra el COR. Podemos tener, y vamos a estar negativos contra el IgG y negativos contra los anticuerpos del antígeno de superficie. Podemos tener una infección crónica, básicamente por la presencia de antígeno de superficie contra el virus de la hepatitis B y presencia de IgG contra el COR. Vamos a tener negativos la IgM porque ya pasó el estadio agudo y no vamos a tener anticuerpos. En el estado postvacunal vamos a encontrar todo negativo y vamos a encontrar positivo la presencia de anticuerpos. Y en el paciente que está curado vamos a encontrar antígeno negativo, antígeno de superficie negativo, IgM para el COR negativa, IgG para el COR positiva y anticuerpos contra el antígeno de superficie positivos. Entonces, ¿para qué nos sirve la carga viral en estos pacientes? Entonces, la carga viral es muy importante. La carga viral es determinante para decir que el paciente tiene una hepatitis B crónica y nos va a ayudar para evaluar cuál es el resultado del tratamiento de nuestros pacientes. Ya habíamos dicho, necesitamos más de 10 a las 5 copias. Con las técnicas actuales que tenemos, básicamente PCR, podemos detectar hasta 50 copias por esta técnica, pero con la PCR en tiempo real podemos detectar hasta 5 copias. Arbitrariamente se ha tomado este punto como de 20.000 para decir que el paciente tiene una hepatitis B crónica. También nos sirve para determinar la respuesta virológica. La idea es buscar cargas virales indetectables o niveles inferiores a 10 a la menos 4 copias.
Cuando tenemos niveles bajos o detectables aún del virus, del DNA del virus, no podemos decir que el paciente está en progresión o que el paciente no está respondiendo, ya que buscar la depuración total del virus es una cosa que es inviable en la hepatitis B. Recuerden que el virus se va a incorporar en el genoma del hepatocito y de ahí no lo vamos a sacar. El paciente siempre tiene la posibilidad de desarrollar una hepatitis crónica. Nos sirve también para valorar la aparición de cepas resistentes y es una manera de determinar la respuesta al tratamiento en esos pacientes que tienen hepatitis B antígeno E negativo. Entonces aquí viene la utilidad diagnóstica de la carga viral. Antígeno E positivo, más de 20.000 copias o 10 a la 5, antígeno E negativo entre 2.000 y 20.000, entre 10 a la 4 y 10 a la 5, paciente portador inactivo, unas menor de 2.000 copias y más del 30% de estos pacientes depurará su carga viral durante el seguimiento. Hepatitis B resuelta, el DNA es indetectable y en la hepatitis B crónica oculta vamos a tener que el paciente tiene un antígeno de superficie que es negativo, el paciente tiene una clínica de hepatitis B y tenemos el DNA del virus detectable en suero. Entonces aquí ¿qué tenemos que hacer? Posiblemente sí tengamos que llegar hasta la biopsia hepática para que nos ayude a determinar si ese paciente requiere o no tratamiento. ¿Qué tenemos en la biopsia hepática? La biopsia hepática va a ser muy similar el resultado va a ser muy similar a cualquier hepatitis crónica. Entonces los únicos hallazgos patognomónicos que podríamos tener son la presencia, ellos reportan como la presencia de un vidrio esmerilado o la presencia del genoma del virus, presencia de antígeno de superficie o presencia de antígeno C en los hepatocitos mediante inmunohistoquímica. La biopsia hepática no está indicada para confirmar el diagnóstico, ni está indicada en la mayoría de los casos para empezar un tratamiento. Entonces aquí le vamos a realizar una biopsia hepática en aquel paciente que tenemos la sospecha de que pueda tener otra patología asociada o necesitamos excluir que no tenga una hepatitis de otra causa, en aquel paciente que queremos evaluar cuál es el grado de daño hepático que tiene o que queremos saber cuál es la progresión de la enfermedad. El problema es que la biopsia tiene un valor muy limitado para decirnos cuál es la respuesta que ha tenido el paciente frente al tratamiento con los medicamentos, básicamente con interferón. Ya lo habíamos dicho, la biopsia no se requiere para iniciar tratamiento. Puede orientar el inicio del tratamiento en determinados grupos, sobre todo aquellos pacientes que tienen niveles elevados de carga viral con transaminasas persistentemente normales, especialmente en ese grupo de pacientes que son antígeno E negativos. Esos pacientes son en los que uno no sabría si empezarle o no tratamiento y en los que uno debería hacer una biopsia hepática. Si la biopsia hepática reporta que el paciente tiene una actividad necroinflamatoria leve, muy posiblemente ese paciente no se beneficia del tratamiento porque el cambio que usted le va a ofrecer a un mediano o a un corto plazo no va a ser muy significativo. En cambio, si ese paciente tiene una biopsia hepática que reporta una actividad necroinflamatoria de moderada a severa, ese paciente requiere tratamiento. También es útil en portadores inactivos, cuando usted demuestre que los niveles de transaminasa son como muy fluctuantes, que la viremia también es intermitente o que ambos van cambiando pues con el transcurso del tiempo. Hay varias clasificaciones patológicas para el diagnóstico de hepatitis. Básicamente nosotros nos basamos en la clasificación Metavir, no me voy a detener mucho en ellas. Esta clasificación está basada como en grados de necrosis y de fibrosis y nos va a ayudar a determinar pues el estadio en que está nuestro paciente. Entonces vamos a hablar un poquitico de tratamiento. En el momento disponemos de 7 medicamentos para el tratamiento de la hepatitis B crónica. Tenemos el interferón alfa 2B, pues, que es el interferón que todos conocemos, la lamivudina, el adefovir, el entecavir, el interferón pegilado, el alfa 2A, la telvibudina y el tenofovir. En este momento los medicamentos de elección para el tratamiento de la hepatitis B crónica son el interferón pegilado, el entecavir y el tenofovir. Antes se había utilizado mucho la lamivudina, pero estudios han demostrado que tiene altas tasas de resistencia. El tenofovir, un medicamento relativamente nuevo, tiene potente actividad antiviral contra el virus de la hepatitis B y es el medicamento de elección en aquellos pacientes que concomitantemente tienen infección por el virus del VIH. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Entonces, lo primero que tenemos que pensar nosotros es que queremos mejorarle la calidad de vida y aumentar la sobrevida de nuestros pacientes. Y eso se logra disminuyendo la progresión hacia todas las complicaciones de las cuales ya habíamos hablado.
tenemos que tratar de mantener una supresión viral sostenida. Eso va a ir determinado por una mejoría tanto bioquímica como una mejoría histológica. Si nosotros tenemos un virus que está suprimido, un virus que no se está replicando, un virus que no está produciendo inflamación en el hígado, todas esas complicaciones van a ser mucho menores. El endpoint, entonces, sería esa supresión sostenida, ojalá hasta niveles indetectables. La pérdida del antígeno de superficie y la seroconversión hacia los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Eso nos hablaría de una remisión completa y definitiva, pero como dijimos, eso pocas veces se logra y ese no sería el objetivo fundamental del tratamiento. Lograr en pacientes que tienen antígeno E positivo, que tengan una seroconversión hacia anticuerpos contra el antígeno E, y en aquellos pacientes que tienen hepatitis B crónica, antígeno E negativo, lograr una supresión sostenida del DNA del virus. Entonces nosotros tenemos dos grupos grandes de medicamentos para el tratamiento. Entonces tenemos el grupo de los interferones y el grupo de los análogos de los nucleótidos. En el grupo de los interferones podemos tener tres tipos de respuesta diferente. Entonces podemos hablar de que el paciente no tenga una respuesta primaria. Usted tiene su paciente con hepatitis B, le empiezan el tratamiento, pero el paciente no tiene una disminución de menos de un logaritmo del nivel basal del DNA a los 3 meses de empezar el tratamiento. Puede tener una respuesta virológica. Usted le mide la carga viral y el paciente a la semana 24 tiene un DNA menor de 2000. Una carga viral menor de 2000 unidades internacionales. O una respuesta serológica, usted le mide el antígeno y le mide el anticuerpo contra el antígeno E y usted se da cuenta que el paciente tuvo una seroconversión. Cuando hablamos de los análogos, vamos a tener 5 respuestas diferentes. La primera es la no respuesta primaria, que es similar a la no respuesta con el interferón. La respuesta virológica, en esta vamos a tener lo que buscamos es un DNA indetectable con PCR en tiempo real a la semana 48 del tratamiento. Una respuesta virológica parcial, en esta vamos a buscar es una reducción del DNA mayor de un logaritmo, pero detectable aún con PCR en tiempo real. Esta debe ser evaluada, depende del medicamento que estemos utilizando. Si usted está utilizando antivirales que tienen moderada potencia, háblese de la amibudina, telbibudina, debe ser evaluada a las 24 semanas, y si está utilizando antivirales más potentes como son el entecavir, el adefovir y el tenofovir, esa valoración debe ser a la semana 48. Recaída virológica, en esa vamos a tener un aumento del DNA en un logaritmo comparado con el nivel más bajo que habíamos obtenido. Es muy importante decir aquí que esto puede ser el reflejo de que el paciente no tiene una adecuada adherencia al tratamiento o que simplemente estamos teniendo aparición de cepas mutantes que nos van a complicar el tratamiento. Y por último, la resistencia, que es que se seleccionan mutantes que van a disminuir la eficacia del tratamiento y el paciente va a tener una recaída virológica. Entonces, ¿a quiénes vamos a tratar? Ya habíamos hablado, hay que dividir los pacientes en hepatitis B crónica, antígeno E positivo y antígeno E negativo. Antígeno E positivo, entonces, ALT mayor de 2 veces de lo normal, con un DNA, una carga viral mayor de 20.000, o si el paciente tiene cirrosis, independientemente de la carga viral, siempre que la carga viral sea detectable. El antígeno E negativo, entonces, transaminasas ALT elevada, un DNA del virus mayor de 2.000 unidades internacionales, y lo mismo en caso de cirrosis, cualquier valor de la carga viral siempre y cuando ésta sea detectable. Entonces hablemos como de los tratamientos como que más frecuentemente utilizamos. Hablemos un poquitico del interferón pegilado. Este interferón tiene propiedades antivirales e inmunomoduladoras. La dosis del interferón es de 180 microgramos semana. El tratamiento se prolonga por 48 semanas. La aplicación es subcutánea. Los de la casa farmacéutica recomiendan que uno debería ajustar la dosis si el paciente tiene falla renal, disminuyendo la dosis a 135 microgramos semana, más o menos la misma dosis que se utiliza en los pacientes con infección por el virus de la hepatitis C. Como decíamos, la dosis es semanal y vamos a encontrar efectos que pueden ser o muy comunes o muy graves. Entre los más comunes tenemos un cuadro pseudogripal, con todo lo que puede tener usted con una gripa: malestar general, dolor de cabeza, febrículas, decaimiento, astenia, dinamia. Podemos tener también presencia de alopecia en nuestros pacientes y algunas complicaciones mucho más graves, como son la presencia de leucopenia, trombocitopenia, neutropenia. Los pacientes pueden desarrollar depresión mayor, trastornos tiroideos que pueden ser tanto hiper o hipotiroidismo, y trastornos neurológicos como temblores, por ejemplo. Entonces,
El interferón pegilado no está indicado en aquellos pacientes que tienen un deterioro funcional agudo de la función hepática, aquellos pacientes que tienen encefalopatía, aquellos pacientes que tienen un conteo plaquetario por debajo de 7000 o un conteo de neutrófilos por debajo de 1500, aquellos que tienen una neoplasia de cualquier origen, que tienen diabetes no controlada, depresión mayor, que son consumidores de alcohol o de sustancias alucinógenas, mujeres que están gestando. Cuando llegamos a este punto, nosotros tenemos que decir que los pacientes que reciben interferón pegilado, las mujeres deben de planificar durante todo el tratamiento y hasta 6 meses después de haber terminado el tratamiento. En cuanto a los hombres, se aconseja que la planificación se haga con su pareja y que sea completamente igual a que es como si ella estuviera recibiendo el interferón. Y el tratamiento con interferón también está contraindicado en el paciente que ya había recibido tratamiento previo y que no había tenido una adecuada respuesta. El entecavir tiene una elevada potencia de la reducción de la carga viral. El problema de estos medicamentos es que son medicamentos de dosis diaria. La dosis del entecavir es de 0.5 miligramos día en los pacientes que tienen hepatitis B crónica, antígeno B positivo, y de 1 miligramo día en los que tienen antígeno B negativo. Tiene una alta barrera genética y los estudios de resistencia han demostrado que en los pacientes que nunca han recibido ningún tratamiento, a 6 años la resistencia es solamente del 1.2%. Los pacientes que ya habían recibido la lamivudina tienen una resistencia cruzada de más o menos el 7% para el primer año. Los eventos adversos son muy escasos y tal vez el que más se ha relatado es la presencia de acidosis láctica. Es el evento adverso más severo pues, del paciente, pero es muy raro. El tenofovir es el medicamento de elección en los casos de resistencia a la lamivudina. La dosis del tenofovir es de 300 miligramos día. Tiene una alta barrera genética también. Es un medicamento muy nuevo, entonces no tenemos estudios de seguimientos muy largos. Lo único de estudios recientes que tenemos son de seguimientos más o menos a 2 años y nos dice que a 2 años todavía no se ha desarrollado resistencia. El efecto adverso más frecuente es la presencia de falla renal, entonces en nuestros pacientes tenemos que tener en mente que podemos desarrollar falla renal y los tenemos que controlar muy de cerca. No se recomienda en pacientes que tienen una depuración de creatinina por debajo de 10, pero sí en aquellos que ya están en terapia de reemplazo renal. La lamivudina es un medicamento que se había utilizado anteriormente con mucha frecuencia, es un medicamento también de administración oral. La dosis de la lamivudina es de 100 miligramos vía hora al día. Tiene una alta potencia viral, pero el problema más grande de la lamivudina es que tiene una baja barrera genética. Cuando se hacen estudios a 5 años, el 70% de los pacientes que estaban tomando lamivudina desarrollaron resistencia. Es un medicamento que es muy bien tolerado y tiene efectos colaterales que son mínimos, pues. Vamos a hablar un poquitico de hepatitis B y embarazo. Entonces, toda mujer en embarazo debería ser tamizada, se le debería realizar tamizaje para el antígeno de superficie de hepatitis B. Si esa mujer es positiva para el antígeno de superficie, lo que sigue es que tenemos que determinar antígeno E para saber si hay replicación o no hay replicación. Si el antígeno es negativo, lo que necesitamos es determinar la carga viral. Si la carga viral es negativa, esa paciente no requiere tratamiento. Pero si resulta que esa paciente es positiva para el antígeno B o tiene una carga viral positiva, esa paciente requiere tratamiento con lamivudina. ¿Cuándo sería el tratamiento con lamivudina en este grupo de pacientes? La idea es que se empiece el tratamiento 4 semanas antes de la fecha probable de parto, igual a la misma dosis, 100 miligramos día. Esa paciente que es positiva por el antígeno de superficie, después del parto debe ser monitoreada mensualmente por los primeros 6 meses. Esa paciente tiene un alto riesgo de reactivación de esa hepatitis B y de complicaciones secundarias. ¿Qué pasa con los recién nacidos que son los recién nacidos de madres portadoras? Entonces, si la madre tiene un antígeno de superficie para el virus de la hepatitis B, tiene su bebé, el bebé en las primeras 12 horas debe ser vacunado contra la hepatitis B. Ese niño en las primeras 24 horas debe recibir gamma globulina hiperinmune, también contra la hepatitis B. La dosis es de 0.5 mililitros y se debe aplicar en un sitio diferente al que se aplicó la vacuna. Pero si ese niño pesa menos de 2 kilos, el sistema inmune de ese niño es un sistema inmune inmaduro, entonces usted ese niño no lo puede vacunar en las primeras 12 horas, usted tiene que esperar a que el niño cumpla el mes para poderlo vacunar, y esa primera dosis de vacuna no la va a encontrar entre el esquema de vacunación. Ustedes recuerden que generalmente en el esquema lo que tenemos es una dosis ya, una al mes y otra a los 6 meses. En este niño lo que tendríamos sería una dosis ya, una dosis al mes, una dosis a los 2 meses y una dosis al 6.º mes.
El niño que nace de madres portadoras por el antígeno de superficie requiere un perfil hepático en las primeras 24 horas y determinación si el niño tiene, si es seropositivo para el antígeno de superficie. Si el niño no es portador, usted lo que le va a hacer es medición de anticuerpos contra el antígeno de superficie y medición del antígeno a los 9 y a los 18 meses. En este grupo de pacientes usted no debe determinar anticuerpos contra el COR. ¿Por qué? Porque el anticuerpo contra el COR, el IgM, atraviesa la placenta. Esos niños van a estar seropositivos para el COR aproximadamente por 24 meses, entonces eso simplemente lo va a despistar. Si el niño es negativo para el antígeno de superficie y usted le mide anticuerpos y tiene menos de 10 miliunidades por litro, el niño requiere un nuevo curso de vacunación y después de terminar esa vacunación, usted a los 2 meses le debe medir cómo están los anticuerpos. Si el niño es negativo para el antígeno de superficie y tiene unos niveles de anticuerpos adecuados, es decir, los niveles de anticuerpos en él son mayores de 10, ese niño ya no requiere ningún otro seguimiento. Y lo otro más importante también es que las mujeres que son positivas para el antígeno de superficie no requieren ni cesárea electiva y usted les debe suspender la lactancia a los niños simplemente porque ellas son portadoras. Listo, muchas gracias. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.